Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches. Ahora, por supuesto, en 8.com. Hoy estaremos conversando con candidatos a magistrados para la Corte de Cuentas de la República. Estaremos hablando de la visión, de propuestas, de cuál es la valoración de esta institución y hacia dónde la pueden llevar, dejando un legado importante para nuestro país. Y es que el ente contralor representa una pieza fundamental dentro de la institucionalidad de nuestro país. Estaremos conversando ya en minutos con Juan de Dios Pérez de León, Douglas Antonio Mirón Arévalo y doña Sonia Estela Escobar. Con ellos en minutos nos harán un planteamiento de llegar a este ente contralor, qué es lo que ellos podrían realizar. Aguánteme un ratito, señores, les presento el correspondiente resumen de la entrevista del día de ayer para efectos de ilustración. Arrancamos. En el jueves de análisis en 8.com. Doctor Miguel Fortín Magaña, vía Skype. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Esta misma semana la Asamblea Legislativa señala ya día y hora para iniciar el proceso de antejuicio en contra del señor ministro de la Defensa, Merino Monroy, por el 9 de febrero. Por ejemplo, el señor Pablo Alnicar, al que no tengo el gusto de conocer, el otro día en su tweet, como es la característica de este gobierno, literalmente ha insultado a una persona que le dijo algo y lo mandó a comer M, literal. O sea, estos funcionarios no tienen ya ningún empacho en ocupar cualquier tipo de palabras, y amenazó con que no se fuera a ocupar o a llamar a una especie de... No es antejuicio, yo no sé tú que sos abogado, Sergio, pero realmente pues lo están interpelando al ministro para ver si da lugar a causa de antejuicio, ¿verdad? Ahora con el ministro Monroy, pues también es lo mismo, viene el ataque, la amenaza de por qué lo van a interpelar. Pues señor Alnicar, porque todos tenemos que responder ante la ley, porque nadie está sobre la ley. Porque con mucha pena he de decirle que ni usted, ni el señor presidente, ni ninguna otra persona está sobre la ley. Y que aunque el fiscal no haga nada, pero tendrá el pueblo que entender que hay una cuestión que se llama ley y que todos nos debemos a esto. Le doy la bienvenida a Calixto Mejía. Calixto, un gusto saludarte. Esta semana del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, es llevado a los tribunales por la participación en el tema de la tregua, y al ex presidente de la República, Mauricio Funes, se le imputa un nuevo delito. ¿Tu opinión? Bueno, por eso segundo voy a empezar sobre el tema del proceso que enfrenta el exministro de Defensa, Munguía Payés. Sin lugar a duda, para todo el mundo, para cualquier ciudadano, enfrentar un proceso judicial penal es sin lugar a duda complicado, eso sin distinción alguna. Sin embargo, creo que es una oportunidad grande que tiene el exfuncionario para argumentar, para demostrar en base a la ley si efectivamente él es responsable o no, ¿verdad? Hay que recordar que existe en todo esto el precepto constitucional de la presunción de inocencia, en tanto y cuanto una persona no es sentenciada después del debido proceso que se tiene derecho en la Constitución. Y esto lo digo así en términos generales para quien sea, y de manera específica para el general. Esa es mi opinión. Sobre el tema de la próxima, digámoslo de esta manera, en el mes de agosto, entiendo yo, lo ha programado la Asamblea Legislativa, la interpelación del ministro actual de Defensa. Pues primero lo que uno esperaría es que surja de ese juicio político, porque
yo no sé por qué hay personas que digamos, se alarman cuando se dice que una interpelación es un juicio político. Es que todo lo que ocurre, hablemoslo solo en el caso de la Asamblea, todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, todo, sin excepción, es eminentemente político, que tiene que ver con políticas públicas o que tiene que ver con todas las competencias que tiene la Asamblea en la Constitución, con los temas que le competen de la vida nacional. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Nos incorporamos ya a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres arranco dándole la bienvenida a la dama de esta noche que nos acompaña, doña Sonia Estela Escobar, quien además de ser abogada es contador público. Bienvenido, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en este canal y dispuestos pues a todas las preguntas que puedan devenir y todas las propuestas que nosotros llevamos a la Corte de Cuentas, cómo fortalecerla y hacerla una Corte de Cuentas más dinámica. Le agradezco. Le doy la bienvenida también a Juan de Dios Pérez de León, quien es abogado. Bienvenido, un placer. Bueno, muy buenas noches, Sergio. En primer lugar, felicitar a usted y a todos los periodistas en este día que se celebra el Día del Periodista. Como bien se ha dicho, ¿verdad? Vamos a una elección como candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas, una elección sumamente importante, estratégica en los momentos que estamos viviendo, de una institución que tiene que ver con el manejo, del buen manejo de los fondos públicos. Por tanto, es importante que la Comisión Política, ¿verdad?, tome en cuenta mucho los perfiles, tome en cuenta las personas más idóneas para poder llegar a estos cargos. Así que muchísimas gracias y atento a cualquier pregunta. Listo, también le doy la bienvenida al licenciado Douglas Antonio Mirón Arévalo, quien es contador público. Bienvenido, un placer saludarlo. Muy buenos días. En primer lugar, muchas felicidades por este día. La labor de ustedes es muy importante. Aquí estoy a la orden para expresar o emitir cualquier opinión a sus consultas que nos permitan demostrarle a la población la capacidad, la idoneidad, la honradez, la ética que debe tomar en cuenta la Comisión Política en la Asamblea para tomar la decisión al momento de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas, porque es una institución que realmente necesita tener personas con carácter, sin arraigo político, partidario, y que realmente se deba a la población. Muchas gracias por su apoyo. No, gracias a ustedes, es un placer tenerlo acá y arranco precisamente conversando con doña Sonia Estela Escobar. ¿Qué la llevó, doña Sonia? La pregunta extensible también para ustedes dos. ¿Qué la llevó a usted particularmente a tomar la decisión de correr en búsqueda de una magistratura dentro de un ente colegiado tan importante como es la Corte de Cuentas de la República? Bueno, una de las razones por las que me llevó a participar como aspirante a magistrada a la Corte de Cuentas, yo he trabajado en la Corte de Cuentas, me respaldan 22 años de servicio en la Corte y también viendo la situación de la institución que se requiere fortalecerla y levantar la imagen institucional, ya que últimamente pues la Corte de Cuentas ha sido señalada por asociaciones y otros medios de deficiente y por algunos procesos, ¿verdad?, que la Corte de Cuentas no
no se ha dado a conocer o ha tenido la publicidad que debería de tener en cuanto a sus procesos, a sus auditorías, ¿verdad? Entonces todas esas cosas la Corte de Cuentas se ha visto muy señalada, muy criticada, y es importante pues que nuevos funcionarios que podamos llegar a la Corte de Cuentas podamos de alguna manera arrancar y levantar la imagen institucional de la Corte de Cuentas, y de esa manera también poder sobrellevar los procesos con transparencia, porque un punto de honor que para la Corte de Cuentas es evitar el nivel de corrupción, ¿verdad? Que hay en todos los niveles, ¿verdad? Así es de que para mí esto es bien importante, por lo que me llevó esta inquietud a participar como magistrada de la Corte de Cuentas. Aparte de eso, pues mis 22 años de servicio en la Corte en diferentes áreas. He trabajado como resolutora en las cámaras, como auditora en el área operativa. Conozco todos los niveles, así como conozco internamente la Corte de Cuentas, la conozco externamente. De esa manera, pues, considero que me siento con las capacidades y las competencias para llegar como funcionaria magistrada a la Corte de Cuentas de la República y desempeñar un buen papel. Lo que la Corte de Cuentas requiere es que haya un involucramiento de trabajo, que no solamente lleguemos a empoderarnos de los puestos y que ahí se terminó, ¿vea? Tenemos que tener un compromiso de trabajo con la Corte de Cuentas, que no solo lleguemos a sentarnos detrás de un escritorio, sino a monitorear el trabajo, qué es lo que está pasando internamente, qué es lo que pasa con los procesos de la Corte de Cuentas. Eso es bien importante porque no han habido muchos avances esenciales dentro de la institución, y esa, pues por tantas razones, ¿verdad?, que la institución se ha visto muy señalada, y es necesario que tengamos una Corte de Cuentas más dinámica y fortalecida. De esa manera considero yo que podemos salir adelante con la institución y que tengamos compromiso de trabajo, que no porque lleguemos de magistrados no vamos a estar en lo que es el entorno de la institución. Tenemos que tener compromisos de trabajo, y cómo es el trabajo tanto del área operativa como del área jurisdiccional, y que los auditores se sientan apoyados por la administración, por los titulares, que ellos sientan ese apoyo de cualquier deficiencia que ellos tengan, pues que sean los titulares quienes brinden el apoyo en todo caso de algunas auditorías. Perfecto, licenciado Douglas Mirón, voy con usted también. La pregunta, ¿qué lo llevó a tomar esta decisión de buscar como profesional una magistratura al interior de la Corte de Cuentas de la República? Sí, en primer lugar, licenciado, algo muy importante considero que es mi honradez, mi capacidad profesional, mi experiencia. He tenido la oportunidad de trabajar también 21 años en el ente Contralor y 10 años en el órgano ejecutivo, ejerciendo funciones eminentemente de Contraloría, ¿va?, en el Ministerio de Obras Públicas. Considero que eso me da una amplitud, porque conozco la parte del examen que hace la Corte de Cuentas, que es posterior, y también conozco el proceso, que es muy importante en el Estado, que como es en el Ejecutivo, las autónomas y las municipalidades, que es el control previo que debe hacer cada institución en la ejecución y manejo de los recursos del Estado.
Por lo tanto, el conocer las dos áreas, considero que me da la fortaleza de poder generar un valor agregado a una institución tan importante, porque para mí, desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, no está en la Constitución, pero para mí la Corte de Cuentas es el cuarto poder del Estado, porque todos nos preocupamos cuánto le ingresa el fisco, pero no nos preocupa cómo se utiliza el recurso que debe estar al servicio de la población, ¿verdad? Entonces, la función fiscalizadora de la Corte de Cuentas debe ser, ¿verdad?, un llamado de atención para los señores diputados de la Asamblea Legislativa a fortalecer y apoyar la buena gestión que la Corte está obligada constitucionalmente a ejercer. Para ser un poco, por el tiempo conciso, a grosso modo eso es lo que le podría decir, porque nos va a seguir haciendo preguntas. Listo. Licenciado Juan de Dios Pérez, también la misma pregunta para usted. ¿Qué lo llevó a esta decisión? Bueno, en primer lugar, comentar que esta es mi cuarta participación en un proceso para la elección de candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas. Mi interés particular es, conociendo a la institución, como bien lo han dicho los excompañeros también que me acompañaron en la Corte de Cuentas, yo también fui parte de la Corte de Cuentas por más de 30 años, y cuando veo a la institución Contralora, que es el ente rector en materia de fiscalización y de el buen manejo de los fondos públicos, y la veo con una pasividad, con una opacidad, la veo que reacciona generalmente producto de las noticias periodísticas y no producto de su plan de trabajo, no producto de su labor operativa. Realmente creo y estoy seguro que la Corte de Cuentas necesita una reorientación en el sentido de mejorar esos procesos, de acortar los procesos, porque la ciudadanía, la población necesita resultados sumamente cortos, sumamente que vean la evidencia del trabajo de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es una de las instituciones de los pilares en el combate a la corrupción, juntamente con la Fiscalía, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental. En otros países, las Cortes de Cuentas o Contralorías o Tribunales Superiores de Cuentas son un cuarto poder. Y es un cuarto poder porque tiene que ver prácticamente con los impuestos, tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con los fondos que realmente le pertenecen a todo el pueblo. Por lo tanto, considero que mi interés es llegar a transformar la institución, a mejorar prácticamente ese nivel de aceptación, esa imagen que está deteriorada de la institución. Si no, veamos las encuestas, cómo valoran a la institución Contralora Corte de Cuentas, y siempre los puntajes son sumamente bajos. Es necesario modernizarla, es necesario acortar plazos, es necesario darle una comunicación hacia la población de los resultados que está haciendo la Corte de Cuentas. No solamente venir a dar resultados de la Corte de Cuentas cuando ya se acerca un nuevo periodo de elección de funcionarios. La Corte de Cuentas debe estar de cara a la población. En ese sentido, creo yo que es importante que la Corte de Cuentas esté a la vanguardia del combate a la corrupción. Listo, aguánteme un ratito, vamos a hacer una pausa publicitaria. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Pausa, ya volvemos.